Bienvenidos a esta segunda lección. Realiza los cálculos y aquí sí empezamos a trabajar con fórmulas un poquito más complicadas y con funciones. Entonces, ¿qué vamos a ver? Empezamos por las fórmulas numéricas. Cómo podemos contar datos, cómo podemos hacer el promedio, cómo podemos realizar un porcentaje, cómo podemos hacer la suma de producto, como su nombre dice, es la suma de los productos. Hago multiplicaciones y luego las sumo. Entonces, lo tienes en una única fórmula. Luego, con las grandes olvidadas, fórmulas para texto, te pueden venir muy bien, por ejemplo, si te dedicas al SEO. Entonces, vamos a ver cómo separar texto en varias columnas, fórmulas para separarlo rápido, con ese Ctrl+Shift+E, que lo vamos a ver, la función largo, cómo puedes medir la longitud, cómo puedes separar texto en varias columnas, que es muy similar a cómo se extrae datos procedentes de un bloc de nota, prácticamente es lo mismo. Cómo puedes concatenar. Y de ahí te doy muchas y diferentes posibilidades. Al final no es que las sepas todas, sino que sepas que existen otras, porque depende de lo que te encuentres, quizás algunas veces se te hará más fácil utilizar una u otra. Entonces, vemos cómo trabajar con los reemplazos, cómo usar la función sustituir y el uso de comillas. Siempre que trabajemos con texto, tenemos que marcarlo con las comillas. También haremos ejemplos con la función concat, y seguimos con el uso de las comillas para el texto y con el operador y, que la vas a ver también como understand. Entonces, para finalizar, ¿qué haremos? Haremos una diferencia entre las fórmulas para unir cadenas, concatenar y concat. Y tú elegirás cuál te parece más fácil, cuál te interesa más en función al tipo de texto que tengas. Luego también podemos contar espacios en blanco, contar palabras que hay en una celda, no los caracteres, las palabras, los únicos en un rango mediante fórmulas. Ahora fíjate, contar no, estamos hablando de texto, entonces para texto es la función contara. Y ahora ya meto un pequeño condicional. Contar punto blanco significa contar sí los blancos, es lo que va a hacer. Vamos a extraer información. Extraer, tú lo dices a partir de qué posición y cuántos caracteres, o empiezas por la izquierda del texto o por la derecha, por el final de ese texto. Luego veremos también la función hallar, que te dice la posición. Y utilizaremos coincidir e índice, que no suelen ser muy usados, pero sí que son necesarios. También trabajaremos con fórmulas para fechas. Cómo extraer números, datos de nuestras fechas, y seguiremos con nuestro ejemplo para el pickup. Cómo trabajamos con las fechas, con ese formato dentro de nuestro pickup. También vamos a organizar fórmulas. Entonces, como repaso, veremos cómo podemos investigar el menú de fórmulas, la ventana de inspección, cómo podemos ver en un libro, en nuestra hoja, cómo, dónde y en qué celdas tenemos las fórmulas, verlas todas de golpe, cómo poder trabajar mejor duplicando una ventana, si necesitas tener dos ventanas para comparar datos, inmovilizando paneles. Y de aquí te hablaba de las nuevas fórmulas. Dividir texto, texto antes, texto después, que son para la versión 365. Por tanto, si no lo tienes, no te preocupes, porque son como fórmulas más automatizadas de las anteriores, pero con las anteriores también no vas a tener problemas. Y con esto te invito a que veas todos los vídeos. Adelante.